Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71. Espero que todos estén allí en sus Biblias. Si alguien necesita Biblia, les podemos facilitar una. Necesitamos estar muy atentos a este texto y de hecho es necesario que veamos en la Biblia porque voy a estar trayendo otros versículos de la exposición que hizo nuestro pastor Miguel Ángel el domingo pasado. Así que necesitamos estar súper conectados en el texto. Y antes de iniciar estudiando a profundidad, quiero que mediten en lo siguiente y quiero ponerles a pensar en esto. Y es que no sé qué tan conscientes somos de que la Biblia es la palabra de Dios. Cada vez que decimos que la palabra de Dios es que Él es su autor. Bien, Él es el que dio la palabra. Y el contenido de la Biblia es el propósito de Dios. Bien, Él es el autor, Él es el que le ha dado curso a ese contenido. Bien, y cuando leemos la Biblia, existen solo dos opciones, no hay opciones intermedias. Rechazar lo que dice o aceptar lo que dice. Solo hay dos opciones ante la Biblia. O rechazar lo que dice o aceptar lo que dice. Y la tendencia a lo largo de la humanidad, la tendencia de nosotros como humanidad ha sido ¿qué? El rechazo. El rechazo. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia como para que nuestra preferencia sea rechazarla? Hay un constante rechazo hacia las palabras de nuestro Creador. Nosotros no vinimos al mundo por nosotros mismos y tenemos que recordarlo una y otra vez. Existe un Creador y escribió una palabra, su mente y propósito. Pero ¿qué es lo que dice? Como para que constantemente estemos rechazando su palabra. Porque creo que nosotros rechazamos aquello que no nos gusta, ¿cierto? Aquello que nos desagrada. Rechazamos lo que nos incomoda, lo que nos hace tropezar. Rechazamos lo que no entendemos. Y la pregunta ¿es tan despreciable las escrituras como para tener esa actitud hacia ella? Hay una resistencia a la Biblia. ¿Mm? Y pasan los años y pasan los siglos y hoy en nuestra era contemporánea, y como lo decía Carlitos en la escuela dominical, hay una resistencia a la sabiduría de Dios. ¿Mm? Ahora, hay quienes comienzan a leer la Biblia y inicia como a tener una simpatía con la palabra de Dios, con la Biblia, como que hayan cierto interés en su contenido. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué hay en la Biblia que puede ser de interés para algunos? ¿Mm? ¿Qué hay en la Biblia que puede ser de interés para algunos? Sin embargo, y mucha atención a lo que voy a decir, el interés por la Biblia no es suficiente para permanecer en las Escrituras. Se necesita algo más que interés. Porque podríamos tener empatía por ellas por algún tiempo, pero ¿qué hará que la palabra de Dios en su contenido y propósito sea tan deseable, que prácticamente sea imposible abandonarla? ¿Qué hará? Que veamos la palabra de Dios tan deliciosa, tan provechosa, que sea prácticamente imposible abandonarla. Si nuestra tendencia es a rechazarla, ¿qué hará? ¿Qué hará? Que simplemente superemos el interés por ella y la veamos como vital para nuestra existencia y eternidad. Y este texto nos va a ayudar a responder esa pregunta. Así que leamos Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71. Y esto es lo que dice la palabra de Dios.
Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. El Señor bendiga su palabra. Padre celestial, te doy muchas gracias por quienes de mis hermanos durante esta semana oraron por este texto y por este sermón, porque necesitamos de tu Espíritu para entender doctrinas tan elaboradas y complicadas como esta. Solo tú puedes generar la sensibilidad en nuestros corazones para entender tu palabra. Padre, también te doy gracias por aquellos padres que desde el día de ayer y desde antes vienen preparando a sus hijos para este día, para que escuchen tus palabras. Padre, necesitamos estar entrenados, disponer nuestra mente, como lo dice el apóstol Pedro, ceñir los lomos de nuestro entendimiento para la acción, porque necesitamos, oh Dios, ser sensibles a tu mensaje, porque tu palabra es la que realmente nos transforma, la que nos convence. No es palabra de hombres, oh Dios, estamos cansados de eso. Es tu palabra, oh Dios, la que queremos escuchar. Es tu palabra la que queremos que cause un cambio en nosotros tan radical, para que podamos seguirte, podamos adorarte como es debido, podamos entender, oh Dios, por qué estamos en este mundo y hacia dónde vamos. Bendice este texto, Padre, y te pido, Dios, que haya sensibilidad, pero también responsabilidad en nosotros para comprender tus palabras. Te lo suplico por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quien viene del Padre permanece en las palabras de su Hijo. Ese es el mensaje. Quien viene del Padre permanece en las palabras de su Hijo. La palabra de verdad y vida ha estado disponible para todo ser humano. La Biblia ha estado disponible, aún hasta en países donde persiguen a los cristianos. Siempre asequible y sigue estando asequible. Y la gran mayoría la ha rechazado. Pero algunos la han recibido y creen que es vital aún más que el alimento físico. Algunos creen que la Biblia es más importante que desayunar, almorzar y comer. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Quién puede aceptar estas palabras? ¿Quién? Quien viene del Padre reconoce las palabras de Cristo y perdura en ellas. Y precisamente el texto muestra a, primero, quienes escuchan y rechazan, pero también el texto muestra a quienes escuchan y permanecen. Y así lo muestra el texto. Y así los quiero llevar a verlo. Quienes vienen del Padre reconocen las palabras de Cristo y va a perdurar en ellas. Y el texto nos muestra que hay quienes escuchan. Todo el mundo tiene el acceso a la palabra
y la rechazan, pero hay otros que la escuchan y permanecen. Extrañamente hay un grupo de discípulos que sigue a Jesús y eso es bastante paradójico porque terminan abandonándolo. Pero hay otro grupo que no ve otra opción sino seguir a Cristo, continuar siguiendo a Cristo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Entonces veamos ese primer grupo, quienes escuchan y rechazan. Y vimos desde el inicio del capítulo 6, el contexto de lo que está sucediendo, el milagro de saciar con pan a multitudes hace que muchos sigan a Jesús. Es un milagro extraordinario. Más de 5,000 personas alimentadas con solo 2 panes, 2 peces y 5 panes, ¿cierto? Una multitud. Y entonces esas multitudes comienzan a seguir a Jesús por eso. Y el Señor lo dice en el versículo 26. Y dice el versículo 26, el capítulo 6. Jesús les respondió y les dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Por eso lo seguía tanta gente, porque les dio comida. ¿Y quién de nosotros no seguiría a alguien que nos diera plata? Pero el Señor persiste a esta multitud a que lo sigan no por el pan físico, no por el pan, sino por un pan mejor. Un pan mejor. Versículo 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y de ahí en adelante, todo ese discurso del Señor se centra en eso. Se centra en eso. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús te está diciendo que Él es el único que sacia, y quien crea en Él va a quedar realmente satisfecho. Tan satisfecho que experimentará una sensación de vitalidad única en medio de este mundo caído. Una sensación que permanecerá y hasta se avivará después de la muerte. Y el Señor lo tenía bastante en claro. Después de 40 días sin comer en el desierto, Mateo 4, diciéndole a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de la boca de Dios. Con un hambre de 40 días. ¿Alguien ha tenido aquí un hambre de 40 días? Versículo 58. El Señor dice: este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Él está comparando ese escenario allí en Éxodo, en donde Dios envía pan a esas multitudes que salieron de Egipto todos los días teniendo su ración diaria. Pero el Señor dice: yo no soy como ese pan. Hay un pan mejor. Un pan que permanece y que produce una sensación de bienestar ahora y en la eternidad. Y el asunto con este discurso de Jesús es que Él utiliza un lenguaje bastante inusual. No cualquiera asimilaría estas palabras. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré, por la vida del mundo es mi carne. Y entonces Él dice en el versículo 53, entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Escuche a un hombre decir eso, ¿y qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente?
Bueno, vamos a pensar lo que dicen los judíos en el versículo 52. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Ah? Esto levanta comentarios y murmuraciones. Y los primeros en murmurar precisamente son los líderes religiosos. Ya desde el versículo 40, desde el 41, dice, por eso los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora este dice, yo he descendido del cielo? ¿Mm? Y en el versículo 52, lo que repasábamos, ¿cómo es que este nos va a comer de su carne? Ellos son los primeros, y se supone que son los doctores de la ley, los maestros de Israel, y son los primeros en rechazar las palabras de Jesús. ¿Y por qué las rechazan? ¿Por qué las rechazan? ¿Porque comer carne humana no es apetitoso? No, 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 no. El Señor está usando un lenguaje particular. ¿Por qué las rechazan realmente? Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Y luego dice el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esta idea es muy importante en todo ese discurso, porque también es la razón por la que algunos de sus, y aquí lo voy a decir entre comillas, discípulos dejaron de seguirlo. ¿Mm? Versículo 65, ya en nuestro texto hoy. Y decía, por eso os he dicho, ya lo dijo antes, ¿cierto? Versículo 37, versículo 44. Yo les he dicho, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y entonces como resultado de estos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Pero entonces necesitamos retroceder un poco en el texto para ver cómo es que se llega a la conclusión. Porque los únicos que murmuran no son los líderes religiosos, no son los únicos que están murmurando acerca de Jesús, de lo que Jesús está diciendo. Versículo 60, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? O como dice la Reina Valera, ¿no? ¿Esto os ofende? En la audiencia de todo el discurso también habían discípulos y el peso doctrinal de lo que el Señor está diciendo ahí llevan a preguntarse, ¿quién puede escuchar esto? ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede entender y creer esto? Y la conclusión del Señor es otra pregunta. ¿Esto les escandaliza? La raíz griega de la palabra escandalizar es escandalizo, no es muy diferente en griego, que significa literalmente hacer tropezar. Eso significa hacer tropezar. Mis palabras los hacen tropezar. Les incomoda, dice el Señor. Si esto los incomoda, ¿cómo reaccionarán a lo que va a suceder? Versículo 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, sino más sus palabras en cuanto a su muerte, su resurrección, su entrega por el pecado de este mundo, era un escándalo. ¿Cómo será si lo vieran? ¿Cómo será si vieran a Jesús colgado allá en una cruz derramando su sangre? El que decía el rey de los judíos y ahora colgado. ¿Cómo iban a reaccionar? ¿Mm? Si él el decir que su carne es verdadera comida
y su sangre es verdadera bebida, como dice el versículo 55, fue un problema para los discípulos, entre comillas. ¿Cómo será cuando Cristo entregue su cuerpo en la cruz y derrame su sangre por el perdón de pecados? Y eso es lo que dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Si las solas palabras fueron una ofensa, ¿cómo será cuando Jesús materialice esas palabras? Así que Jesús ofrece una explicación a la reacción de estos hombres, porque la pregunta es legítima. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede escucharlo, oírlo? Entonces hay una explicación. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran o quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Jesús en su omnisciencia sabe todas las cosas, lo sabe todo. Bien, a Dios no lo sorprende nada, a Jesús menos, porque Él es Dios también. Él sabe quiénes vienen del Padre y quiénes no. Y son los que vienen del Padre los que creen. Pero los que no vienen del Padre no creen. No creen. El Padre celestial es el que tiene la iniciativa de llevar hacia Jesús a los que van a creer en Él. El Padre, por medio de su Espíritu, da vida al pecador para que cuando escuche a Jesús, note que lo que Él está diciendo es lo más valioso que el hombre puede tener. Es el Padre quien concede a quien Él quiere traer a su Hijo. ¿Escuchó eso? El Padre es quien concede traer al Hijo a quien Él quiere. Es el Padre quien alumbra los ojos del entendimiento del pecador para que vea la gloria de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Que así como Dios dijo un día, sea la luz, y fue la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para ver la gloria de Cristo y creer. Un día Dios dijo, sea la luz en Cristian, y pude ver. De otra manera no hubiera podido ver, porque seguía palpando y nunca encontraré el switch. Así que el Padre es quien alumbra los ojos del entendimiento del pecador para que vea la gloria de Cristo, para que oiga, así como ustedes están haciendo en este momento, y crea en las palabras de su Hijo Jesucristo. Se necesita la intervención previa del Padre para que quien oiga las palabras de Cristo no escuche un discurso escandaloso e incómodo. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Sino que escuche palabras que tienen todo el sentido. Realmente las palabras de Jesús. Y mucha atención. Espero que entiendan esta lógica. ¿Están conmigo? ¿Hay alguien dormido? Bien. Realmente las palabras de Jesús no son las que espantan a los incrédulos. Lo que sucede es que el Padre traerá a sus hijos para que escuchen a su Hijo y ellos puedan entender que lo que dice Jesús es verdad. Al principio son muchos los que siguen a Jesús. Parece un buen hombre que tiene misericordia de los que tienen hambre,
Es un buen maestro que habla muy bonito, como muchas religiones y filosofías de este mundo lo tienen. Alguien a seguir, un ejemplo de virtud, de moral. Pero realmente Jesús no es que hable bonito. Él está diciendo la verdad. Yo he venido a morir por ustedes, está diciendo. Yo debo entregar mi cuerpo para ser crucificado y la sangre que se derrame será el pago para Dios, de manera que Él les dé a los que creen en mí vida eterna. Eso no es un discurso bonito. La muerte no es un discurso bonito, pero es la verdad. Y solo la verdad es aceptada por los que vienen de parte del Padre Celestial. Los que Dios ha elegido para salvación son los que van a ver en las palabras de Jesús la vida, para creerlas, para retenerlas. Y no es que Jesús esté poniendo pesado teológicamente. Y entonces eso les incomodó a sus seguidores. ¿Por qué hablas tan fuerte, Señor? ¿Por qué hablas como tan fuerte teológicamente? Es que quienes no vienen del Padre oyen a Jesús y les parece un loco. ¿Sí? Un hablador. Un hombre que dice cosas absurdas. Pero desde el principio de su ministerio, desde el principio del Evangelio de Juan, y aún desde el principio de la Biblia misma y en todas las escrituras, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Versículo 57, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Si usted ve otro tema en la Biblia, la está leyendo mal. Si está buscando en la Biblia consejos solo para usted ser un buen hombre, un buen esposo, un buen hijo, la está leyendo mal. Porque de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, hay solo un tema central. Se trata del plan de salvación a través de Cristo, a través del Mesías, a través del Rey. Y los que no vienen del Padre verán otro mensaje en este libro, otro contenido, otro propósito. Como quien se levanta mañana lunes y le abre la Biblia así como para echando suerte, saber Dios qué me dice. Hermanos, es un libro. No es un amuleto, no es un talismán. Esto tiene sentido. Por eso alguien que no sabe leer, se le va a dificultar entender esto. Por eso es importante aprender a leer. Pregunta para ti. A cada uno, me dirijo a cada uno de ustedes. ¿Tiene o no tiene razón lo que Jesús está diciendo? ¿Tiene sentido lo que dice? Por difícil que parezca, Jesús está diciendo la verdad. ¿La Biblia dice la verdad? ¿O son las palabras de este libro ofensivas y escandalosas para ti? ¿No tiene sentido la voluntad de Dios para el ser humano? Si no crees a las palabras de Cristo, no vienes del Padre. Porque quien viene del Padre permanece en las palabras de su Hijo. Si lo que dice Jesús es absurdo, no eres de Dios. No eres su hijo. No vas a tener vida eterna. O bueno, por lo menos sí vas a vivir eternamente. Pero en un infierno que nadie ha experimentado en este mundo. Con todas las guerras, hambres, pestes, pandemias, maldad, degradación, caos que ha habido.
Pues ese lugar de tormento llamado infierno lo caracteriza la muerte, el dolor, el sufrimiento eterno. ¿Quién puede aceptar las palabras de Jesús? ¿Quién las puede oír, recibir, creer y retener? ¿Quién? Bueno, ese es el segundo punto. Quienes escuchan y permanecen. Quienes escuchan y permanecen. Ya vimos que hay unos que no permanecen. Como dice el versículo 66, como el resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ya no vale la pena seguir a este hombre. Comenzó a hablar de palabras de vida eterna. Nosotros lo que queremos es comer. Como que... Porque de todo ese círculo de aparentes discípulos, ahora el Señor se dirige a su grupo selecto. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Ustedes también se sintieron ofendidos como para irse? Recuerden, hermanos, que, amigos, toda la audiencia que estaba allí, judíos, discípulos, todos los que estaban allí, todos recibieron el mismo mensaje. No fue un mensaje distinto, recibieron el mismo mensaje. Tanto los líderes judíos como los discípulos, como los 12, todos escucharon el mismo discurso del Señor. Y a pesar de las figuras literarias que usó en su discurso, comer mi carne, beber, como que... Y mucha atención a esto. A pesar de esas figuras, pensaríamos que los más intelectuales lo iban a entender. O los más preparados en la ley de Moisés. O tienen un nivel de espiritualidad superior por la profundidad de las palabras de Jesús. O que estas palabras las recibirían quienes fueron saciados con pan y pescado. Se pensaría, como mínimo. Pero ¿quiénes la aceptan? Versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro se levanta como portavoz de aquellos que entienden que lo que Jesús está diciendo tiene todo el sentido. Estos vienen del Padre, el cual una y otra vez está mostrando en su palabra que quien desea volver a su Creador debe creer en su Hijo Jesús. No hay más opción. No hay más opción. El Padre ha enviado a su Hijo para rescatarnos del pecado y de la muerte. ¿Y a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿A la plata? ¿La plata va a comprar tu eternidad? ¿O va a evitar tu muerte? No he visto al primero que dando una buena cuota no muera. ¿Quién nos va a enseñar y mostrar que somos pecadores y que lo que nos espera es la condenación? ¿Quién nos va a decir que hay esperanza para quien crea en Jesús? ¿A quién vamos a ir? Si solo tú dices la verdad, Señor. Hay algunos manuscritos, y por eso ustedes ven, hay variantes textuales entre la Biblia de las Américas y la Reina Valera 60. Hay algunos manuscritos en donde este texto es comparado con la declaración de Pedro. Por eso la Reina Valera dice, y nosotros hemos creído y conocemos, aquí en Biblia de las Américas dice, que tú eres el Santo de Dios. Pero la Reina Valera dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La correcta confesión, ¿cierto, hermanos? Y según leemos en el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 16, versículo 16, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dice la gente? No, que tú eres Elías, tú que eres el profeta, no, que tú eres Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes.
¿Y qué dice Pedro? Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Rey. Eso significa Cristo, el ungido, el Rey, el Hijo del Dios viviente. ¿Mm? ¿Y entonces qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y esta comparación tiene todo el sentido, porque quienes son del Padre van a saber quién es su Hijo. Puesto que el Padre les revela a sus elegidos quién es Jesús. No es por nosotros mismos que reconocemos quién es Cristo. Es el Padre, por medio de su Espíritu, que nos muestra a su Hijo, nos da el entendimiento para hallarle razón a las palabras de su Hijo. Nos concede creer en aquel que da la vida y vida en abundancia, pues quien viene del Padre permanece en las palabras de su Hijo. Y esto es lo duro, hermanos. La elección de Dios es la que define quiénes seguirán a Cristo hasta el final y quiénes lo van a abandonar. Pues quienes lo abandonan realmente no han creído en Jesucristo. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿no? Estaban con nosotros, eran de nosotros, pero salieron, se fueron. ¿Por qué? Porque eran de nosotros, no eran del Padre. Aún la elección de Dios es la que define quiénes cumplirán sus propósitos eternos. Y esto es lo que pone más difícil este texto. Versículo 70, Jesús les respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Creo que la Reina Valera dice: ¿y es el diablo? ¿Y a quién se refería? A Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Desde ese evento, desde Jesucristo, ya nadie le pone Judas a su hijo. Y eso que era un nombre muy común, ¿sí? Y hay un apóstol que no lo traicionó, que también se llama Judas. Ahí llegó el pobre. No hay duda que Judas Iscariote es quizá uno de los personajes más intrigantes de la Escritura. Las Escrituras hablan de él, y mucha atención a esto. Las Escrituras hablan de Judas Iscariote como el elegido de Dios para traicionar a Jesús. Pero también las Escrituras hablan de él como quien dejó de seguir a Jesús por 30 piezas de plata. Mateo 26:15. Como sea, previo a la traición, el apóstol Juan registra la omnisciencia de Cristo al respecto. Y lo que dijo en el versículo 71 ya lo había dicho en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Dios sabe de antemano quiénes permanecerán en Cristo y quiénes lo van a abandonar. No hay nada sorpresivo para Dios. Hay quienes dicen blasfemamente que Dios puede ser sorprendido. Ay, yo no sabía. Un Dios que es sorprendido no es Dios. De todos quienes estamos aquí, sentados, Dios sabe quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Quienes van a perseverar en el evangelio y quienes se van a escandalizar para abandonar este mensaje. El Padre lo sabe todo y sabe quiénes son sus hijos, quienes van a mantenerse en Cristo. Sin embargo, hermanos y amigos, nosotros no sabemos quiénes vienen del Padre y quiénes no. Ese conocimiento y competencia son de Dios, son del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí me dirijo a los miembros de Familia Fiel.
creyentes, quienes hemos creído en Jesucristo, debemos hacer tres cosas. Primero, preguntarnos si nuestra fe es genuina. Bien. No asumir que somos creyentes. Preguntarnos con sinceridad si nuestra fe es genuina. ¿He creído en Cristo porque es un maestro excepcional y digno de admirar? ¿O he creído en Cristo porque sobrenaturalmente he visto a Cristo como mi Rey y Salvador y sin Él estoy perdido? Que sus palabras tienen todo el sentido y que las necesito para vivir eternamente. Que mi existencia no tiene sentido sin Él. Lo primero es preguntarnos si nuestra fe es real. Segundo, predicar con pasión y urgencia el discurso que Dios aquí. Eso hacen los hijos. Porque si vemos esa urgencia de Cristo para nosotros, todo este mundo lleno de pecadores en donde nosotros estamos, también necesitan oír esto. Hay todo un mundo repleto de hambrientos que necesitan escuchar este discurso que sacia. Hermanos, hay mucha hambre. Muchísima. Y los verdaderos hijos van a decir esto, no otro mensaje, porque una vez me contaba mi suegra que se encontró con alguien en el hospital, estaba afligido, estaba muy triste, y ella le comenzó a predicar el evangelio y dijo algo lamentable. Dijo, ¿sabes? Yo tengo un familiar que es cristiano y nunca me había dicho esto. Nunca me había dicho que yo era pecadora, que necesitaba a Jesús para salvación. Y eso que ella es cristiana. Todo un mundo repleto de hambrientos que necesitan escuchar este discurso. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El Padre lo sabe muy bien. Pues llevará a los suyos a oír, atender, creer y abrazar como su mayor tesoro las palabras de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos los creyentes? Examinar nuestra fe, predicar con pasión este mensaje. Y tercero, quienes hemos creído en Cristo, y por eso, hermanos, cantar es maravilloso. Debemos adorar en gratitud a aquel que sin haber visto algo bueno en nosotros como para que nos eligiera, nos hizo ver a Jesús como su santo Hijo. Espero que ese mensaje sea sincero y gozoso. ¿Sí? ¿No se imaginan lo valioso que es que Dios no haya visto nada en nosotros y que haya dicho, sea la luz en quienes creemos? Nos hizo ver a Jesús como el santo de Dios, el único en quien tenemos esperanza, esperanza de libertad del pecado y de la muerte. Adorar en obediencia a aquel que sabe qué es lo mejor para nosotros, que lo que Él dice es verdad y su palabra tiene toda la razón, todo para su gloria y para nuestro bien. Ahora me dirijo a quienes no son miembros, o no han creído, o tú que no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Quienes no han creído en Jesucristo deben hacer dos cosas: arrepentirse de sus pecados, al reconocer que viven en este mundo como si Dios no existiera y que les espera después de la muerte una condenación terrible. Y segundo, creer en aquel que libra de esa condenación, Jesucristo, pues Él da vida eterna. Y quizás te estés preguntando, esta pregunta es obligatoria cuando uno lee este texto. Y si el Padre no me lleva a Jesús, porque es el puro afecto de su voluntad y elección, ¿qué hago? Entonces, ve a la Biblia, busca Romanos capítulo 9, versículo 19 y 24, léelo y luego hablamos.
Ahí está la respuesta. No obstante, hay una pregunta mejor y más fácil de responder. Hay una pregunta mejor y más fácil de responder. Y la pregunta es, ¿a quién iré? Si solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Si al envejecer me espera la muerte, ¿quién me podrá librar de ella? Si estoy en un mundo lleno de maldad y muerte, ¿quién podrá restaurar todas las cosas para vida? No para dolor y sufrimiento, sino para vida. Quien viene del Padre podrá reconocer que solo Jesús tiene la solución. Quien viene del Padre permanece en las palabras de su Hijo.